¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a continuar las clases del día de hoy hablando de la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular es una doble articulación de tipo condilia y está en relación o relaciona dos huesos principales, que es la mandíbula y el hueso temporal. Tenemos que tener en cuenta, si les menciono que es doble articulación, que la mandíbula se articula con los dos huesos temporales. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de articulaciones es cuáles son las superficies articulares. Tenemos, en cada hueso temporal tenemos las siguientes superficies articulares. Acá tenemos la fosa mandibular. Más hacia adelante, el tubérculo articular. Son esas dos superficies articulares en ambos huesos temporales. Y en relación a la mandíbula, las apófisis condilares. ¿Ya? Si se acuerdan, cuando hemos hablado de hueso mandibular, sabemos que este hueso tiene un cuerpo y dos ramas. Fíjense acá, una y dos. En la parte superior de cada rama presenta una apófisis coronoides, una escotadura mandibular y hacia atrás las apófisis condilares, que son dos. Una apófisis condilar y la otra apófisis condilar. Cada apófisis se articula con cada hueso temporal. Hablaremos de las superficies articulares ahora. Primero, tengo a este nivel el tubérculo articular. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado acerca del hueso temporal? Hemos tocado este punto que es el tubérculo articular. Este tubérculo articular se encuentra en la raíz transversa. Esta es la raíz transversa de la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática tenía dos raíces y en la raíz transversa se encuentra el tubérculo articular. ¿Ya? Ahora, hacia atrás de este tubérculo articular encontramos la segunda superficie articular, que se denomina fosa mandibular. Esta fosa mandibular, que es amplia, está dividida en dos partes por esta fisura que está acá. Esta fisura que está acá es la fisura petrotimpánica. Y si se acuerdan, esta fisura petrotimpánica dividía en dos partes la fosa articular. En una parte anterior amplia, articular, y una porción posterior pequeña, más o menos triangular, la porción timpánica, que está ubicada o que forma la parte anterior de un conducto, que es el conducto auditivo externo. ¿Vale? Entonces, repetimos. A nivel del hueso temporal, esta es una visión inferior del hueso temporal. ¿Qué vamos a encontrar? Las dos superficies articulares cuando hablamos de la articulación temporomandibular. Hacia adelante, tubérculo articular. Hacia atrás del tubérculo, la porción anterior de la fosa mandibular. Esto en cada hueso temporal. Hablamos ahora de la apófisis, de las apófisis condilares, de estas apófisis que están acá. Estas dos apófisis son dos eminencias oblongas. ¿Qué quiere decir oblongo? Que es más largo que ancho. Son más largas, fíjense acá, más largas hacia medial. Esto es lateral y esto es medial. En este otro, esto es lateral y esto es
medial. Estas apófisis se proyectan más hacia medial, Ahora, en la siguiente imagen, acá, fíjense, reconocemos las siguientes estructuras. Esto es el hueso temporal. Este hueso temporal presenta esta apófisis que se denomina apófisis cigomática. Dividí en dos partes a la escama del temporal, una parte superior y otra inferior. ¿Se acuerdan? Este es el tubérculo cigomático anterior, tubérculo cigomático posterior. Aquí abajo está el tubérculo articular, acá adentro. Y más acá al fondo tengo la fosa mandibular. Esta es la fosa mandibular. ¿Ya? Aquí fíjense la fisura petrotimpánica. Y esta es la superficie posterior-timpánica, que representaba la cara anterior de este conducto, que es el conducto auditivo externo. Más hacia atrás encontramos la apófisis mastoides del temporal. ¿Vale? Entonces, esto es parte de la rama. Apófisis coronoides, escotadura mandibular y hacia atrás el apófisis condilar. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. Esta apófisis condilar, hacia arriba, presenta la llamada forma en lomo de burro. ¿Vale? La parte más superior de esto, esta parte de toda esta apófisis condilar, la parte más superior, viene a ser la cabeza de la mandíbula o cóndilo de la mandíbula. Tiene dos vertientes o dos caras, una anterior y otra posterior. Repito, una anterior y otra posterior. Y están separadas por una cresta roma que va de lateral hacia medial. La vertiente anterior, esta vertiente anterior, es convexa. La posterior es más aplanada. ¿Vale? De estas dos, la parte más superior y la cara anterior son articulares. Son 100% articulares. Ahora, si se fijan bien en las superficies articulares, tanto en la parte temporal como en la parte mandibular, ambas superficies son convexas y eso dificulta que sean congruentes. Si no son congruentes, esta articulación no es funcional. Y yo me refiero al decir funcional que no van a generar movimiento. Mínimo la apertura y cierre de la boca. Yo necesito que sea funcional y necesito que sea congruente. Para que esta articulación sea congruente, necesito entre ambas superficies acá una estructura que vamos a llamar disco articular. Entonces, fíjense acá, en esta imagen, acá de un color me parece azulado, azul, el disco articular que se encuentra entre las dos superficies articulares, acá y acá. En esta imagen el disco está de color amarillo. Esto es la superficie articular temporal. ¿Ya? Aquí tengo al tubérculo articular, aquí tengo a la fosa mandibular y aquí tengo al cóndilo, la apófisis condilar con la cabeza del cóndilo. Acá, la cabeza de la mandíbula, perdón. Y entre ambos el disco articular. Este es un fibrocartílago. Este disco articular, gracias a este disco articular, ya la articulación se hace funcional. La principal característica de este disco es que hacia adelante es delgado. Aproximadamente tiene un grosor, un espesor de 2 milímetros. Y al medio hacia atrás es mucho más grueso, más o menos de 3 a 4 milímetros. Aparte de eso, este disco articular está sujeto
se inserta en la cápsula articular y a nivel del hueso. Entonces sí o sí necesitamos un disco articular que en este caso ayuda para que esta articulación sea funcional. Es importante cuando hablamos de articulaciones saber cuáles son los medios de unión. ¿Cuáles son los medios por los cuales estas superficies articulares no se separan? Y en este caso, el primer medio de unión es el disco articular. El disco articular es una membrana fibrosa que va a envolver a toda la articulación. ¿Ya? Que envuelve a toda la articulación y la cierra herméticamente. Vamos atrás. ¿Ya? Entonces acá fíjense, pues está cortado la imagen, entonces acá veo parte de la cápsula articular. Acá, pero en sí imagínense que todo esto está cerrado. Cuando eso sucede, ya se divide en dos partes el interior de la articulación en relación a la cápsula y al disco articular. Lo que está por encima del disco, acá este espacio blanco, lo que está por encima del disco articular, se llama espacio temporodiscal o cavidad supradiscal. Lo que se encuentra por debajo del disco se llama espacio discomandibular o cavidad infradiscal. Cavidad infradiscal. Ahora, cuando esta estructura es funcional y se produce el movimiento, fíjense acá que está pintado de negro, las partes activas de la articulación. O sea, estamos hablando que la parte activa es la parte anterior y superior del cóndilo de la mandíbula. Acá. A nivel del hueso temporal, la parte activa, estamos hablando del tubérculo articular y la parte anterior de la fosa articular. Entonces, estas dos superficies son las que se van a acercar. Entonces hemos visto acerca de la cápsula articular. Entonces acá tengo la cápsula articular que está envolviendo a toda la articulación y la cierra herméticamente. Otro punto importante que describí cuando hablamos de la cápsula, vámonos atrás, ¿ya? Entonces, en la parte posterior, se va a proyectar la cápsula articular. O sea, esta cápsula articular está formada por fibras cortas y fibras largas. Las importantes son las fibras cortas, porque hacia atrás estas fibras cortas se proyectan hacia abajo y me forman otro ligamento que se denomina freno discal posterior. El freno discal posterior. Aparte de la cápsula articular, los otros ligamentos importantes son el ligamento lateral y el ligamento medial. El ligamento lateral, fíjense ustedes acá, este es el ligamento lateral, este que está acá, es externo, ¿ya? Es grueso, más o menos triangular, que refuerza la parte lateral, de la articulación. Se origina a nivel del tubérculo cigomático anterior. De allí sus fascículos se dirigen hacia abajo y hacia atrás y termina en la parte lateral y posterior del cuello de la mandíbula. Vámonos hacia atrás, aquí. Entonces, si se acuerdan bien, cuando hemos visto hueso temporal, esta es la apófisis cigomática. Acá tengo el tubérculo cigomático anterior, acá tubérculo cigomático
posterior. Esta viene a ser la cabeza de la mandíbula y hacia abajo el cuello de la mandíbula. El ligamento lateral nace acá, en la apófisis cigomática, en el tubérculo cigomático anterior, acá. De ahí se dirige hacia abajo y hacia atrás y termina en la parte lateral y posterior del cuello de la mandíbula. ¿Vale? Volvamos. El ligamento medial, ¿ya? Esta es una vista lateral y esta es una vista interna o medial. Entonces acá observamos la cápsula de la articulación y por encima de esa cápsula está el ligamento medial. Entonces este ligamento medial va a reforzar la parte interna de la cápsula articular. Es delgada y se inserta ¿dónde? En la fisura petrotimpánica, acá, en esta fisura, en la fisura petrotimpánica. También en la espina del hueso esfenoides. Y de ahí se dirige hacia abajo y termina, esta es una vista aquí, y termina acá, en la cara medial del cuello de la mandíbula. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las estructuras principales como medios de unión? Cápsula articular, ligamento lateral y el ligamento medial. Aparte de estos, esta articulación posee 3 ligamentos accesorios o extracapsulares. Primero, es el ligamento esfenomandibular, este es el ligamento esfenomandibular. Este ligamento esfenomandibular que está acá, vista interna, y de afuera esto, solamente se vería esto, y por detrás está acá lo que continúa, ¿ya? Entonces repito, el ligamento esfenomandibular. Este ligamento esfenomandibular nace a nivel de la espina del hueso esfenoides. Si revisan ustedes el avance del hueso esfenoides, cuando hablamos de las alas mayores, sus bordes, y decimos que los bordes en un punto se unen, y en ese punto de unión me forman la espina del hueso esfenoides, ahí se origina el ligamento esfenomandibular. De ahí desciende, se va hacia medial, y termina en la cara medial de la rama de la mandíbula, más precisamente en la espina de Spix, que está acá. El otro ligamento es el ligamento estilomandibular, que es este. Acá y acá, es el mismo. ¿Dónde nace? Este es el hueso temporal y hacia abajo hay una saliente que es la apófisis estiloides del hueso temporal. Ahí nace. De ahí se dirige hacia abajo y hacia adelante y termina insertándose en el borde posterior de la rama de la mandíbula, ¿ya? Cerca al ángulo de la mandíbula, acá. ¿Vale? Y tercero, el rafé pterigomandibular. Fíjense acá. Este es el músculo butinador. Hacia atrás, aquí, este pedazo, es el músculo constrictor superior de la faringe. Repito, músculo butinador y hacia atrás el músculo constrictor superior de la faringe. Ambos músculos están separados por esta estructura fibrosa. Esta estructura es el rafé pterigomandibular. Este rafé pterigomandibular se origina en el gancho de la apófisis pterigoides del esfenoides. O sea que lamentablemente en la imagen no se ve.
Ya se origina en el gancho de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y termina hacia abajo, termina insertándose hacia abajo en el borde alveolar de la mandíbula. ¿Vale? Entonces va del hueso esfenoides a la mandíbula. Si bien no tiene una relación cercana a la articulación, pero esta estructura mantiene la unión entre el esfenoides y la mandíbula. Lo mismo los otros dos ligamentos. Ya por eso son accesorios o extracapsulares, porque están alejados o no tienen relación con la cápsula articular. Eso es lo más importante que deberíamos saber de la articulación temporomandibular. Muchas gracias, hasta pronto.